El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que hace parte de la historia del país, pero que está presente y cobra gran importancia cuando hablamos de la paz. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Una institución que tiene la misión de encontrar, escuchen esto, 100.000 personas que fueron desaparecidas en el contexto del conflicto armado en Colombia. Un organismo que tiene el firme propósito con la verdad para dar respuesta a miles de familias que buscan a sus seres queridos. Hoy está con nosotros Luz Janet Forero. Ella es directora de la Unidad de Búsquedas de Personas Dadas por Desaparecidas para ponerle piel a las historias detrás de este flagelo. Directora, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitar a la unidad, gracias por este espacio, por esta ventana para que las colombianas y los colombianos reconozcan este mecanismo que tiene la importantísima misión de encontrar a nuestros desaparecidos y contribuir a la paz. Exacto, comencemos por eso. En entrevistas lo que hacemos básicamente es informarle a las personas cómo va el país, en qué va el país desde distintas esquinas y esferas, y esta es una muy importante. Así que le agradecería que nos cuente en palabras muy sencillas ¿cuál es la misión de la unidad y por qué se creó? Pues la unidad fundamentalmente tiene la misión de contribuir, dirigir y apoyar los procesos de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Se crea en el marco del Acuerdo de Paz. El Acuerdo de Paz crea tres instituciones muy importantes para Colombia. Una, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que como todos sabemos, tuvo una enorme responsabilidad de contarle al país qué fue lo que pasó en el contexto del conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz, que tiene también una misión importante en materia de justicia transicional, y nosotros, Comunidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, de encontrar a las personas que desaparecieron, ya sea en el contexto, por ejemplo, de la desaparición forzada, en el contexto de secuestro, en el contexto también del reclutamiento forzado, o inclusive las personas que pudieron haber muerto en el marco de las hostilidades, pero que sus familias están clamando por saber algo sobre su suerte y paradero. Y estamos hablando de qué época específicamente. ¿Esto tiene un periodo específico en la historia del país? Lo más importante es que nosotros, comunidad, tenemos el mandato de buscar a todas las personas desaparecidas antes del 1 de diciembre del 2016. El registro más antiguo de personas desaparecidas que tenemos nosotros data del año 1948. Sin embargo, hay unos picos importantes. Las desapariciones que se registraron en los 70, a mediados de los 80, y obviamente la gran intensidad que tuvimos ya en los 90 y en los principios de este ciclo. Pero antes del 2016 había otra unidad que también se dedicaba a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Colombia, digamos, ha tenido mecanismos muy fuertes para buscar a sus desaparecidos. No existía, inclusive existe algo que se llama la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda es un esfuerzo de muchas instituciones del Estado también de buscar a los desaparecidos, y gracias a esta unidad, por ejemplo, a esta mejora, a este mecanismo, debemos que Colombia tenga algo que se llama los mecanismos de búsqueda urgente. Es decir, cuando hay una desaparición, por ejemplo, aún hoy se puede activar algo que se llama un mecanismo de búsqueda urgente. ¿Qué es qué? Para que las entidades, sobre todo, no tiene ni siquiera que haber una denuncia, para que se activen todos los procesos, por ejemplo, de investigación, los actos urgentes para poder encontrar a los desaparecidos. Porque desafortunadamente siempre en materia de desaparición el tiempo juega en contra. Claro. Cada minuto que pase juega en contra de encontrarlos y sobre todo encontrarlos con vida, que es lo que más nos debe importar. Y cuando hablamos de esa categoría urgente, ¿a qué hace referencia? ¿Quién aplica esa categoría urgente o qué hechos se aplican allí? En particular, la Fiscalía General de la Nación es la que tiene que establecer o activar estos mecanismos para que se dé esa búsqueda. Bueno,
hablábamos de los desaparecidos en el país y hablábamos de 100.000 personas que no son una cifra, son personas, son historias, son familias, porque cuando desaparece un familiar, pues realmente es una familia la que siente la ausencia. Si pudiéramos hablar de las circunstancias de repente generales en las que se dan estas desapariciones, ¿cuáles serían? Si me lo permites, Patricia, yo quisiera antes hacer un énfasis que es muy importante frente a la unidad. La unidad es digamos, tiene un mandato humanitario y extrajudicial y se conecta con lo que tú me preguntas. Finalmente, nuestro principal propósito es aliviar el dolor y el sufrimiento de estas personas, de las familias pues las familias buscadoras. ¿Y por qué extrajudicial? Porque nosotros no buscamos culpables, nosotros buscamos los desaparecidos sin distingo de raza, sexo, pertenencia ideológica, Movimiento político, nada. Por eso nosotros decimos que buscamos sin exclusiones, sin etiquetas, sin sesgos. Detrás de cualquier desaparecido hay una familia sufriendo. Por eso es que no hacemos juicios de responsabilidad penal. Y entonces los contextos de la desaparición en Colombia son diversos. Muchos, por ejemplo, fueron personas, digamos, con ciertas ideologías que fueron en acciones de control de los territorios que los actores armados fueron, digamos, desapareciendo, insisto, en ese ejercicio de control de territorio. Otros, por ejemplo, son ejercicios de verdad de exclusión de ciertos grupos poblacionales. Por ejemplo, no podemos dejar de señalar a las personas, por ejemplo, LGTBIQ+, que fueron desaparecidos en contexto de conflicto. Las personas que, insisto, las personas que desaparecieron, por ejemplo, en el marco de las hostilidades. En fin, los contextos son muy variables, las dinámicas son muy variables, las dinámicas cambian dependiendo del territorio, cambian dependiendo del momento. No son lo mismo las desapariciones que se registran en los contextos urbanos, por ejemplo, las que tuvimos en los 80, que se ve más una acción del Estado, que son crímenes, así se denominan, crímenes de Estado, son muy distintas por ejemplo, las acciones de desaparición ejercidas, por ejemplo, por grupos paramilitares. En fin, es una diversidad y eso es lo que hace más compleja la búsqueda en Colombia. Claro, por supuesto. Y en esa misma medida, las condiciones de la mujer de cara a la desaparición en Colombia, realmente, ¿qué dice la historia? Pues fundamentalmente, y de hecho, para contarle a la audiencia, hoy estamos trabajando con la Universidad de Externado lo que significa el enfoque diferencial en la búsqueda y el componente de género. Para empezar, las mujeres han sido las buscadoras por excelencia de los desaparecidos. Claro. Más del 60-70% de las personas que buscan son las madres, son las hermanas, son las hijas, son las esposas de nuestros desaparecidos. Eso es importante. Aproximadamente el 30% de los registros que tenemos comunidad de búsqueda de desaparecidos son mujeres. Entonces la mujer juega un papel protagónico en la búsqueda de los desaparecidos, para empezar, pero también recordemos que hay un impacto diferencial muy grande sobre las mujeres, porque entonces ante la desaparición la mujer tiene que asumir todo lo que es digamos, el mantenimiento de su hogar, de sostenimiento de la familia, el rol, por ejemplo, de padre y de madre, de proveedor. Y por eso es tan significativo lo que significan las mujeres en la búsqueda. Hablando como del mapa completo de lo que ha sido la desaparición forzada en el país, directora, por regiones, ¿cuáles podrían ser quizá las más afectadas? Desafortunadamente, la desaparición afectó a toda Colombia, a todas las regiones. Podemos decir que no hay un municipio de Colombia que se haya escapado a las dinámicas de la desaparición. Sin embargo, tenemos unas concentraciones muy importantes, por decir, Antioquia, el Meta, el Guaviare, particularmente, por ejemplo, en el Cesar, es decir, y hay una concentración también muy regional, por ejemplo, el Magdalena Medio, el territorio de Urabá. Todos estos sitios son lugares que concentran grandes volúmenes de desaparición. Es un tema sin duda demasiado humano, ¿no? Del dolor. No solo es dónde está el cuerpo de mi familiar,
sino en qué circunstancias ese cuerpo llegó allí. Yo creo que esas familias que llegan a la unidad lo que buscan es la verdad, no solamente hallar un cuerpo, sino la verdad de lo que ocurrió con el cuerpo de su familiar. Lo que cuentan las madres, las familias, todo el tiempo es que hay dos grandes expectativas. Uno, obviamente, encontrar, y una de las grandes pretensiones de la búsqueda es encontrar con vida. Nosotros afortunadamente hemos encontrado 16 personas con vida. Pero bueno, la expectativa primaria es dónde están, encontrarlos, y la segunda es saber qué pasó, la suerte. Y es el compromiso que tiene también la unidad con la verdad. Nosotros desarrollamos también a través de nuestra investigación algo que se llama un informe de lo acaecido, que es donde tratamos de contarle a las familias esas historias. En algunas oportunidades es más fácil, en otras es mucho más difícil, pero es un compromiso con la búsqueda, con encontrarlos, pero también con la verdad. Pero no quiero pasar por encima de eso que acabamos de escuchar todos. Creo que son esas 16 historias de haber encontrado a las personas con vida. Creo que en medio del dolor en el que usted y la unidad trabajan, pues eso es un bálsamo que llena el alma. ¿Me cuenta una de esas historias después de la pausa? Claro que sí. Ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Lo que ves es un sembrado lleno de vida y oportunidades, un ecosistema del que flora, fauna y muchos seres humanos dependen. Juntos podemos cambiar la historia y lograr que representen crecimiento para nuestra tierra. Por eso la nueva política de drogas busca conservar el medio ambiente, generar desarrollo sostenible, proteger la vida de campesinos, indígenas y afros, cuidar la salud pública y desmantelar las redes ilegales de los narcotraficantes. Sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Colombia, potencia de la vida. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En Entrevistas con Alma de País hablamos de los temas que nos construyen como sociedad. Hoy conversando con Luz Janet Forero, ella es directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, una entidad extrajudicial y humanitaria, autónoma e independiente dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Directora, usted decía hace unos instantes que la unidad le aporta la paz, pero ¿de qué manera realmente le aporta la paz? ¿Cómo podríamos explicarle a la audiencia esa frase tan contundente? Finalmente, la unidad es, digamos, es esperanza, es posibilidad de que las ciudadanas y los ciudadanos colombianos que han sufrido tanto los efectos del conflicto puedan encontrar un momento reparador. Encontrar a sus desaparecidos es un acto de reparación. Es un acto de, yo le digo a las familias, probablemente no les estamos devolviendo la felicidad ni la paz, pero sí la tranquilidad. Y la verdad. Exactamente, las familias lo que dicen siempre es, al menos hoy sé de que no está sufriendo, al menos ya hoy sé de que no tiene hambre, que no tiene frío o que no está siendo torturado. Eso ya para las familias es un elemento de reparación y de reconstrucción y finalmente les puede permitir seguir adelante después de haber sufrido los horrores de la guerra. Claro, el dolor de la guerra. En el segmento anterior usted nos decía de manera además muy ligera, es que encontramos 16 personas vivas, ¿no? Y uno dice, bueno, están buscando 100.000, pero 16, una es noticia, ya una podría ser una información esperanzadora. Y 16 son 16 vidas que se lograron encontrar, que se salvaron. ¿En qué circunstancias? No le voy a preguntar por las 16. Cada una meritaría seguramente una respuesta valiosa, contundente, extensa. Pero ¿en qué condiciones las encontraron básicamente? Primero hay que contar que la búsqueda es muy compleja. Es decir, encontrar a los desaparecidos no es nada fácil. Necesita mucho trabajo de juntar información, de entrevistas, de ir a campo, de, digamos, de acopiarnos de muchos recursos para poder proceder a la búsqueda.
El último recuerdo que tenemos, que es muy bello y es muy reciente, de un encuentro con vida, sucede de esta manera. Uno de nuestros equipos territoriales nos llama y nos cuenta, mire, tenemos toda la información que apunta a que tenemos al padre y tenemos al hijo. El padre en un municipio de Cundinamarca y el hijo en un municipio del Meta. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Quién estaba buscando? Estaba buscando el padre. El padre. El padre estaba buscando a su hijo, que había desaparecido hacía más de 20 años. En las dinámicas de la guerra, ¿qué pasa? Las personas son reclutadas o se van por estos actos que contamos hace un rato de control territorial, y entonces después pueden llegar a sus hogares, buscar a sus hogares, quieren regresar a sus hogares, y como hubo desplazamiento, como hubo tantas dinámicas que afectaron, entonces llegan y no los encuentran y se pierde todo el contacto y toda la comunicación. Entonces, 20 años perdidos. Hacemos un procedimiento de que logramos que el padre hable con el hijo. Nos decía claramente, déjenme hablar con él con una pregunta, yo sé si eso no es. Entonces hicimos todas las adecuaciones, la familia habló con él, a los 30 segundos ya sabían que eran ellos, organizamos todo el encuentro, y al reencuentro que se dio en Cundinamarca, llega su padre con todo un bulto de los productos de la tierra, y eso fue algo absolutamente emocionante para nosotros. Por supuesto, y fíjese que le emociona a usted contarlo. Imagínese que la audiencia, los televidentes y quienes nos escuchan, pues sientan realmente esa emoción de unir un padre y un hijo que hacía 20 años por temas del conflicto armado pues no tenían ningún tipo de comunicación ni de contacto. Esas son las historias que uno quisiera contar todo el tiempo, y no solamente desde la unidad, incluso desde el periodismo mismo, porque son historias que le suman a la paz y que van muy en línea con la paz total, que es una política del gobierno del presidente Gustavo Petro, y que está en dirección a lo que ustedes están haciendo. Así es. Por eso esta unidad tiene un compromiso que va más desde su mandato y de sus funciones, la pasión por lo que hacemos, porque es absolutamente claro para todos los que trabajamos en la unidad que estamos contribuyendo a hacer patria, a hacer país, y a aliviar muchos dolores y a sanar muchas heridas que este país necesita sanar para poder seguir adelante. Hablemos de los temas técnicos. Usted también nos decía hace un momento, es que para que haya una búsqueda se requieren unos procesos importantes de investigación, cotejar seguramente ADNs, en fin. ¿Estamos preparados en Colombia? ¿Tenemos realmente los recursos técnicos para realizar este tipo de búsquedas, o estamos trabajando un poco en ese camino? Estamos instalando esa capacidad. La búsqueda tiene 4 momentos. A mí me gusta hablar de los 4 momentos de la búsqueda. Un primer momento que tiene que ver con todo ese acopio de información, triangulación, entrevistas, que arrancan con una solicitud de búsqueda. Las familias deben acercarse a la unidad, insistir que el acercamiento a la unidad es por muchos medios, por muchos canales. ¿Cómo cuáles? Hagamos ahí un paréntesis. Pues nosotros tenemos equipos territoriales en 24 lugares de este país donde la unidad tiene presencia, pero tenemos nuestros canales, digamos, telefónicos, nuestra página web, redes sociales. Todas las redes sociales. Entonces, nosotros levantamos lo que se llama una solicitud de búsqueda. Esa solicitud de búsqueda, ¿qué hace? Caracterizar quién es la persona que desapareció. Para nosotros eso es muy clave, porque nosotros insistimos que no solo desaparece una persona con sus sueños, con sus vínculos, con sus relaciones, con sus esperanzas, en fin. Entonces ese proceso de saber quién fue la persona que desapareció es clave. Toda esta información termina, en la mayoría de los casos desafortunadamente, orientándonos a posibles sitios donde pueden estar los cuerpos. Teniendo esta precisión, vamos a esos lugares, y es una labor de antropología, de arqueología, de médicos forenses, de odontólogos. Vamos, hacemos la recuperación de los cuerpos. Recuperados esos cuerpos, en nuestro segundo momento de la búsqueda se llama prospección y recuperación.
hacemos dictámenes, digamos, antropológicos para saber si es un hombre, si es una mujer, para saber la edad aproximada, para tener ciertas claridades que es la persona que estamos buscando. Y recogemos muestras para entregarle al Instituto Nacional de Medicina Legal para que se proceda a la identificación. Muchas de las identificaciones tienen que ser por medio genético, Claro. porque desafortunadamente el estado de los cuerpos ya no permiten otro tipo pues, de cotejos, de identificación. Y luego hacemos lo que se llama la entrega digna o los reencuentros o entregas culturalmente pertinentes, que es también un acto de reparación para las víctimas. Claro. Todo este proceso acompañado por las familias. Es clave la participación de las familias. Y otro tema clave también en esas investigaciones que ustedes realizan, pues dentro de todos esos procedimientos internos a los que usted hace referencia, es el acceso a algunos lugares que de repente hoy en día no se pueden acceder, es decir, la persona, quien tiene la verdad en este caso, declara, ¿no?, en aquel lugar, en ese territorio, pero ¿qué tan fácil es llegar a esos lugares realmente y a esos territorios para tener acceso y poder buscar los cuerpos? Pues la búsqueda en Colombia, digamos, hoy tiene 5 grandes desafíos. Uno es ese gran universo de búsqueda. El segundo, obviamente, las características geográficas de nuestro país, las características climatológicas, los sitios tan impenetrables, tan desconectados donde se encuentran los desaparecidos, donde obviamente acceder termina siendo muy difícil. La búsqueda tiene un gran desafío relacionado con los conflictos que todavía siguen activos. Tenemos muchos sitios donde pudiéramos ir a recuperar ya muchos desaparecidos que nuestra investigación humanitaria y extrajudicial ha determinado que están allí y que no podemos ingresar, a pesar de ser un organismo humanitario, por los conflictos que tenemos activos. Claro, una prueba de ello seguramente es que en semanas pasadas el mismo Salvatore Mancuso, en esta Comisión de la Verdad, de esta reparación y búsqueda de la verdad, hace alusión a unos hornos crematorios que están en límite con Venezuela, pero ¿qué pasa ahí y cuál es la misión de la unidad de poder llegar allí a este lugar y poder empezar a reconstruir la verdad? A raíz de la información que entrega Salvatore Mancuso, y eso combinado con otra información que teníamos en la unidad, que ha sido recogida durante estos 5 años en esta frontera tan extensa, que es la frontera con Venezuela. Nosotros inicialmente hicimos algo que se llama una inspección o una prospección no intrusiva. Nuestros antropólogos alcanzaron a recuperar, por ejemplo, restos óseos que probablemente correspondían a un individuo, los cuales fueron entregados a medicina legal para el análisis. Y ahora estamos en una fase mucho más posterior, también con más información que se allega a la investigación, y desarrollamos estas prospecciones ya intrusivas que se han publicado pues, recientemente en los medios de comunicación. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. ¿Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia? Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Continuamos en Entrevistas con Alma de País, hoy hablando con Luz Janet Forero. Estamos conversando acerca de estas 100.000 personas dadas por desaparecidas en nuestro país en el marco del conflicto armado en Colombia. Y decíamos, directora, no son números, son historias, son personas, son sueños, son familias, son país. Es que desaparece un colombiano y desaparece un país, de cierta manera. Ustedes en la unidad también le brindan apoyo emocional a las familias, a estas mujeres en su mayoría que son las buscadoras de sus seres queridos. ¿Qué tipo de apoyo emocional brindan cuando en este proceso ni siquiera se puede hablar de un duelo? Pues el proceso de búsqueda es un proceso que tiene que ser muy cuidadoso y tiene que ser muy dignificante de las personas buscadoras. Entonces, para ellos, el acompañamiento y el apoyo emocional, psicosocial, psicoespiritual, psicocultural
dependiendo de cada circunstancia, es preponderante. Pues la unidad, los profesionales de la unidad están de alguna manera entrenados para esto, para la atención, por ejemplo, en crisis que se puede dar en estos momentos, que se remueve el dolor, que se remueve el sufrimiento, pero también tenemos que estar absolutamente coordinados y cooperamos específicamente con la unidad de víctimas, que también tiene una responsabilidad en este país a ese respecto. ¿Qué puede pasar, directora, con esas personas que ya murieron y que tenían la verdad frente a 1, 2, 3 casos de personas dadas por desaparecidas? ¿Cómo reconstruyen esas historias? ¿O pues, muy difícil? Desafortunadamente es muy difícil. Por eso ahora estamos en esta apuesta de país de que las personas que estuvieron en la ocurrencia de los hechos, que desaparecieron a las personas, también dentro de un ejercicio distinto, no de aportantes solo de información y de una manera instrumental, sino como desde una perspectiva también reparadora y restaurativa contribuyan a la búsqueda. Para nosotros es clave toda esta relación que estamos teniendo con distintos actores del conflicto que estuvieron en la raíz, en la base de las desapariciones y que están entregando su información. Algunos en el marco de la JEP y de todo lo que significa la justicia transicional, pero otras inclusive que ni siquiera buscan ningún tipo de beneficio legal, si se quiere llamar así, ningún incentivo de esta naturaleza. Que tienen conocimiento, información y quieren aportar. Exactamente, que estuvieron, que perpetraron los hechos de alguna manera, pero que quieren también en un acto también de tranquilidad y de liberarse, digamos, de estos sufrimientos también seguramente, de estos dolores, están haciendo entregas generosas de información. Qué bueno, pues qué bueno, porque eso le aporta, por supuesto, al proceso de paz, de reconciliación, de reparación y de no repetición, en el que estamos todos montados en Colombia, porque lo estamos todos, y le agradecemos a usted, directora, haberse puesto la camiseta de la unidad. No es fácil convivir con el dolor, pero creo que historias como la que usted nos acaba de compartir, que hacen parte de esas 16 historias de haber encontrado personas vivas, pues nos hacen sentir que sí hay esperanza, que sí es posible. Gracias por estar con nosotros. Que vale la pena y que la búsqueda de nuestros desaparecidos tiene que ser una apuesta de país. Así es, a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.